Ya, aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Se le escucha fuerte y claro. Ya, entonces voy a empezar porque en realidad tengo hasta las 7. Se me dijo que iba a ser de 6 a 7. Estoy un poco tarde con el tiempo. Entonces, vamos con neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Los objetivos de la clase, bueno, está claro que hay que comprender la definición y la relevancia de la neumonía intrahospitalaria, los factores que influyen en el desarrollo y la diversidad de los patógenos implicados, y analizar todas las estrategias diagnósticas y terapéuticas y preventivas asociadas. Entonces, ¿a qué le llamamos neumonía intrahospitalaria? Le llamamos a esa neumonía, valga la redundancia, que se presenta dentro, o mejor dicho, después de las 48 horas de haber sido admitido el paciente a un nosocomio, o también se incluye aquel paciente que presenta la neumonía dentro de las primeras 2 semanas de haber sido dado de alta. Eso es un concepto importante que deben, digamos, tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico es impreciso, es incorrecto y se podría catalogar como una NAC, una neumonía intrahospitalaria. Es muy importante, ¿no? Entender también que las neumonías intrahospitalarias suelen presentarse en pacientes críticos o con comorbilidades y que esta, digamos, presentación en este tipo de huésped podría conllevar una gravedad diferente. Asimismo, también la neumonía intrahospitalaria representa una de las infecciones asociadas a la atención sanitaria de mayor incidencia, ¿no? Es una de los, en realidad, según las realidades, la neumonía nosocomial es una de las principales, por no decir la principal neumonía o infección asociada a la atención en salud. Además está decir que aumenta la morbilidad, la mortalidad y evidentemente los costos hospitalarios. El gasto que implica las neumonías nosocomiales a nivel global, estamos hablando de millones, por no decir billones de dólares. El impacto es particularmente relevante en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué allí? Porque allí es donde se presentan con mayor frecuencia. Al haber dispositivos invasivos, necesidad de invadir al paciente de tipo ventilación mecánica, bueno, este tipo de intervenciones que transgreden barreras anatómicas, bien sea piel, bien sea mucosas, conllevan un riesgo incrementado de padecer de una infección asociada a la atención en salud, entre ellas las neumonías intrahospitalarias. Clasificaciones tenemos varias en realidad. Una de ellas es en base a la duración. Se clasifican como precoces aquellas que ocurren dentro de los primeros 4 días y tardías aquellas que ocurren del día 5 en adelante. Algunas literaturas pueden tener otro tipo de clasificaciones. Acá hay tres que podrían encontrar. Una es la neumonía intrahospitalaria o asociada a los pacientes hospitalizados como tal. La neumonía asociada a ventilación mecánica, que en realidad la neumonía asociada a ventilación mecánica no es más que un tipo de neumonía intrahospitalaria. Y la neumonía asociada al cuidado sanitario, que es una definición que se ha relegado bastante, algunos ya no la consideran, la guía de la ITSA, por ejemplo, dice que ya no la debemos tomar en cuenta, pero todavía algún tipo de literatura todavía la sigue prevaleciendo y la sigue tomando en consideración. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, sabemos que la incidencia varía según la unidad hospitalaria, es mucho mayor en la UCI, como ya lo había manifestado, más o menos entre un 10 y 25% de los pacientes con ventilación mecánica terminan teniendo neumonías intrahospitalarias, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Es como decir, uno de cada 4 pacientes que tiene ventilación mecánica eh, termina con una neumonía. Entonces es bastante importante el porcentaje mencionado. Y la mortalidad también no deja de ser bastante alta. La mortalidad suele ser entre el 20 y el 50%, dependiendo del estado basal del paciente y el patógeno involucrado. Porque también consideren que las neumonías intrahospitalarias en su mayoría son causadas por gérmenes o patógenos multidrogoresistentes, en donde los antibióticos van a ser sumamente más difíciles de elegir. Ya no solamente vamos a estar hablando si es monoterapia o terapia combinada, sino también acorde al mecanismo de resistencia, qué tipo de antimicrobiano deberíamos considerar por encima de otro. En cuanto a epidemiología local, bueno, estudios en hospitales peruanos han reportado incidencias también que oscilan entre el 15 y 25% en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la UCI, y la mortalidad suele ser elevada, ¿no? En pacientes sobre todo que tienen varias comorbilidades y en aquellos países con recursos limitados. ¿Por qué? Porque los pacientes con recursos limitados como el nuestro, primero, tenemos uso prolongado de dispositivos invasivos, por ejemplo, tubos endotraqueales, catéteres, sobre todo en entornos con alta densidad asistencial, ¿no? O sea, hay mucha gente, mucho paciente, demasiada demanda y poco personal sanitario que la pueda, digamos, contrarrestar.
Insuficiente capacitación y recursos destinados al control de infecciones en algunas instituciones. Entonces hay poco conocimiento de qué hacer para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. No se tiene muy en claro qué tipo de material debe usarse para desinfectar, en base a qué unidades, cómo se hace la desinfección de superficies, ni qué hablar de la higiene de manos, cómo se hace el aislamiento del contacto, el aislamiento invertido, el aislamiento respiratorio de un determinado paciente, cómo se debe hacer la desinfección de un paciente previo a la sala de operaciones, cómo debe entrar la visita si es que está permitida la visita para ese paciente en particular, cómo decolonizo a la visita si es que son portadores o no de MRSA. En realidad nos falta mucho en ese sentido a nivel institucional. Todo eso dificulta la aplicación de protocolos estandarizados de bioseguridad y es un factor de riesgo, por qué no decirlo, de neumonías intrahospitalarias. Las mismas condiciones de infraestructura que en ciertos centros no permiten un aislamiento adecuado de pacientes críticos. Todos los que hayan visitado un hospital pueden ver que algunos aislamientos que se dan en salas comunes es con un biombo, ¿no es cierto? Eso no es un aislamiento verdadero. Entonces, eso es lo que en realidad nos falta equipamiento, nos falta personal, nos faltan protocolos, y eso es lo que puede ser un común denominador en los contextos, en las realidades de recursos limitados. Todo ello, evidentemente, el no tener el equipamiento necesario, el personal necesario y la capacitación necesaria, incrementa el riesgo de infecciones asociadas a las infecciones. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos en base al paciente, procedimiento o los factores ambientales para que una neumonía intrahospitalaria pueda suscitarse? Uno es la edad avanzada. De hecho, que los adultos mayores tienen mayor riesgo de presentar neumonías intrahospitalarias. La presencia de comorbilidad, sobre todo diabetes, la EPOC o la enfermedad renal crónica o la inmunosupresión. Todos ellos también son factores propios del huésped para incrementar el riesgo de neumonías intrahospitalarias. La principal vía de acceso son las microaspiraciones repetidas de la secreción orofaríngea digamos, de pacientes que están colonizados. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de la conciencia, cuando hay alteración de la dilución, o cuando hay alteración del reflujo oxígeno, todo ello conlleva a este riesgo de microaspiraciones repetidas por estos gérmenes que se encuentran colonizando la orofaringe y incrementa de por sí el riesgo de que alguno de estos gérmenes termine convirtiéndose de colonizante a patógeno y desarrollando la neumonía intrahospitalaria. Hay que tener en cuenta que uno cuando estudia medicina pues entiende que es bueno, la cavidad oral tiene principalmente gram positivos, tiene anaerobios, entonces más o menos estudias cuáles son los gérmenes que prevalecen en la cavidad oral de una persona, ¿no es cierto? Pero hay que también investigar de que cuando una persona está hospitalizada y es sometida a procedimientos invasivos, su colonización cambia. No es lo mismo un paciente que viene de la calle, que viene de su casa, que viene de la comunidad, en cuanto a un paciente que está internado por más de 48 horas y que además de ello tiene dispositivos que lo invaden. La colonización de la cavidad oral y del aparato respiratorio superior cambia y se vuelve preferentemente de gram negativos y anaerobios. Eso es un dato importante. Los procedimientos que pueden incrementar el riesgo, bueno, el uso prolongado de ventilación mecánica, ahora les voy a hablar de en cuanto a cuánto de porcentaje se incrementa acorde al día, la intubación, la reintubación, la sedación prolongada, todo ello favorece ¿qué cosa? Que el paciente tenga menor nivel de conciencia, se altere la dilución, el reflejo de oxígeno y por ende más microaspiración. Es un círculo vicioso si te das cuenta. Y el mayor riesgo para neumonía asociada a ventilación mecánica adicional al propio ventilador es el tubo endotraqueal y la formación de biopelículas o biofilms en estos dispositivos que a su vez favorece, digamos, la contaminación de estos aparatos con gérmenes o con patógenos multidrogoresistentes. Los factores ambientales, pues la exposición a microorganismos multiresistentes en entornos hospitalarios, sobre todo en la UCI, dispositivos invasivos como catéteres, ondas nasogástricas y demás. Acá hay otros factores que también podrían ser importantes, además de los que ya mencioné. Dentro del huésped, bueno, la gravedad, ¿no? Que a veces lo medimos a través del Apache o el ARTS, ¿no? Estaba escuchando la neumonía asociada a influenza, por ejemplo, hay ARTS secundarios de este tipo de neumonía, eso es un factor de riesgo también. Factores que aumentan la colonización orogástrica, mira, cosas que se hacen diariamente en los hospitales y que a veces uno piensa que es algo inofensivo, pero en realidad estás como que favoreciendo y predisponiendo a un tipo de infección asociada a la atención en salud. Por ejemplo, el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Paciente que se hospitaliza, pues le dan omeprazol. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene nada, pero por si acaso, ¿no? Como ya está hospitalizado hay que darle.
Entonces, los antiácidos, entre ellos los inhibidores de bomba de protones, pues también van a favorecer el incremento de una colonización orogástrica, un sobrecrecimiento bacteriano y por ende, dentro de las microaspiraciones, mayor riesgo de que patógenos puedan entrar al aparato respiratorio. Factores que aumentan el reflujo, bueno, la posición en supino, la intubación orotraqueal, etcétera, y el aclaramiento de secreciones pulmonares reducidos. Muy bien, miren ese riesgo. Riesgo de neumonía asociada a la intubación o a la ventilación mecánica, más o menos 3% cada día los primeros 5 días del uso del ventilador. Segundo, 2% cada día desde el sexto hasta el 10º día del uso del ventilador. Y 1% más allá del día 10. Es decir, el porcentaje es acumulativo, ¿no es cierto? Entonces voy sumando 3%, 3%, 3%, 5 primeros días ya tengo un 15%, del sexto al 10º más o menos son 10% más, ahí ya voy más o menos 25%, y del día 10 en adelante ya parto con un basal de 25% de riesgo de neumonía asociada a ventilación. Entonces, imagínense, el concepto, el ventilador mecánico tiene que ser entonces, digamos, lo más necesario y lo más precoz que pueda retirarse en la medida de las posibilidades, porque con cada día que transcurre se va a incrementar un porcentaje en forma acumulada para presentar una neumonía. Ahora, hay que recordar que la utilización de antibióticos adecuados y el inicio del tratamiento lo antes posible, evidentemente son factores esenciales para una buena evolución. Y que el tratamiento antibiótico inadecuado, como el sobretratamiento, a veces de antibióticos, por si acaso, por si las dudas, tendrán estos sí consecuencias negativas en cuanto a mortalidad, como así también la selección microbiológica y desarrollo de resistencia. Es decir, si yo no doy, o si mejor dicho, si yo doy antibióticos por si acaso, sin tener evidencia clara de una infección, entonces lo que voy a favorecer es que ese paciente se colonice con patógenos cada vez más resistentes y cuando haga una neumonía, pues esta sea mucho más difícil de tratar. Ok, me parece que la parte fisiopatológica ya la he explicado bastante acerca de las microaspiraciones que son facilitadas por la presencia de dispositivos invasivos que a su vez se destacan por la formación de biopelículas endotraqueales en los dispositivos y también, ¿por qué no?, en las mucosas. Y esta biopelícula pues va a proteger al microorganismo de las propias defensas inmunológicas y de la acción de los antibióticos. Ahora, ¿qué bacterias son las que estamos hablando para una neumonía intrahospitalaria? Sobre todo hablando de las neumonías intrahospitalarias tardías, si quieres diferenciarlas en base al tiempo. Primera, a la cabeza, muy importante, Pseudomonas aeruginosa. Me parece que todos la deben conocer, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria intrahospitalaria y que es una de las principales causales de neumonía asociada a los nosocomios o asociada al ventilador mecánico. Klebsiella pneumoniae, un gran negativo, siempre debes tener eso presente, ¿no? Que la microbiología o la microbiota que se da en el contexto de las neumonías intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención en salud son muy distintas de las comunitarias que acabas de ver, ¿no? Y el otro, Acinetobacter baumannii. Muy importante, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y otro que no he colocado acá, pero que más adelante voy a mencionar, que es Stenotrophomonas maltophilia. Esos tres son bacilos gram negativos no fermentadores. Y los bacilos gram negativos no fermentadores se caracterizan por tener una multiplicidad de mecanismos de resistencia que hacen muy difícil su tratamiento. Ahora, ¿qué gram positivas son las que nos implican, son las que nos importan en las neumonías nosocomiales? Staphylococcus aureus, sobre todo aquellos Staphylococcus resistentes a la meticilina, es decir, estamos hablando de Staphylococcus aureus meticilino resistente. No estamos hablando del oxacilino sensible o meticilino sensible, sino del resistente. Y en otros casos, bueno, se pueden encontrar patógenos atípicos, anaerobios, dependiendo del contexto clínico, pero los que acabo de mencionar son los que no te debes olvidar como etiologías más frecuentes asociadas a las neumonías nosocomiales. ¿Cuál es la clínica? A veces es muy difícil ver esto, porque acuérdate, mira, una neumonía intrahospitalaria a veces se da en el contexto, o frecuentemente se da en el contexto de una UCI, y dentro de una UCI, el contexto frecuente, a su vez, es el ventilador mecánico. Entonces, un paciente sedado en ventilación mecánica es difícil que te exprese qué cosa está sintiendo. De igual manera, tú tienes que tratar de capturar, tratar de salvar
los síntomas o el aspecto clínico que puedas obtener del paciente. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es un dato objetivo, cuantificable, y el paciente pues no necesita estar despierto para decírmela, ¿no es cierto? Entonces, este paciente puede estar haciendo fiebre, puede ser que se haya evidenciado escalofríos o no. El aumento de la secreción respiratoria. Ese es un dato también objetivo que puede evidenciarse sin que el paciente necesariamente me lo manifieste. Es un paciente que de repente tiene un tubo endotraqueal y yo estoy viendo que las secreciones han cambiado. ¿De qué manera han cambiado? Uno, en volumen. Ya no son del volumen que eran normalmente, porque todos los días todos tenemos secreciones respiratorias, ¿no es cierto? Pero el volumen se ha duplicado, se ha triplicado. Ese es un dato. Dos, la densidad. Ya no es fluido. Las secreciones respiratorias ya no son fluidas como solían serlo, ahora son densas. Y el otro, la coloración. Ya no son blanquecinas o transparentes, ahora son verdosas, son amarillentas o son francamente purulentas. Entonces, los cambios en la producción o en la secreción, tanto en volumen como en la coloración, como en la densidad, es otro dato clínico objetivo que puedes obtener. Si el paciente no está conectado al ventilador, te puede referir que hay tos, ¿cierto? Con o sin expectoración y deterioro del estado general. Esos son datos clínicos importantes. Y en pacientes críticos adicionalmente, también puedes cuantificar si hay mayor demanda de oxígeno. O sea, de pronto que el paciente, pues tienes que subirle los parámetros del ventilador porque ya no se sostiene con los parámetros que tenía. Ahora necesitas, no sé, pues más presión, más volumen para poder lograr una saturación o un nivel óptimo, digamos, de compliance en el pulmón del paciente. O empeoramiento de la mecánica ventilatoria, de repente se empieza a desacoplar, o cambios en el estado mental en pacientes de edad avanzada sobre todo. Entonces, tratas de obtener el cuadro clínico en la medida de lo posible. Si el paciente está lúcido, pues mucho más sencillo. Te puede referir si hay tos, si hay dolor torácico, si hay expectoración, etc. Pero si el paciente está bajo sedación, debido a que está bajo un ventilador mecánico, puedes igual obtener datos clínicos de forma objetiva. No te olvides, esta parte es muy importante. Ahora, la radiología es un dato que sumamos al cuadro clínico, ¿no es cierto? Una radiografía de tórax puede aparecer o puede mostrarte la aparición de infiltrados nuevos que antes el paciente no tenía, o una tomografía ya pues con mucha mayor precisión, ¿cierto? Para ver la extensión, descartar complicaciones como neumotórax, barotrauma, etcétera. Ahora, el otro aspecto fuera de las imágenes, el microbiológico. Tienes que obtener muestras a través del aspirado endotraqueal, lavado bronquialveolar o biopsia pulmonar para identificar el patógeno y perfil de sensibilidad. Biopsia pulmonar, ya, pues, obviamente eso va a ser en casos muy específicos donde tú estás planteando de repente otros diagnósticos distintos. Por ejemplo, una proteinosis alveolar. Ya, ¿por qué? Porque no vas a estar biopsiando el pulmón de todos los pacientes de manera rutinaria, ¿no es cierto? Pero sí puedes obtener las muestras a través del aspirado endotraqueal, lavado bronquialveolar, por ejemplo, para poder hacer el cultivo microbiológico, ¿no? El cultivo microbiológico pues abarque bacterias aerobias, en algunos casos anaerobios también es importante, y por qué no, ¿no? También hay casos de tuberculosis, no es el tema, pero también hay casos de tuberculosis nosocomial, que si hay sospecha clínica de ello, entonces también deberías pedir estudio para micobacterias dentro de la búsqueda microbiológica. El laboratorio, o sea, la analítica sanguínea, te puede ayudar también de forma indirecta a través de la evaluación de biomarcadores inflamatorios como la procalcitonina, la proteína C reactiva, además del propio hemograma, ¿no es cierto? Que te pueden hacer sospechar ahí de infección bacteriana por gram positivos. La clásica de los gram positivos es que tienen leucocitosis con desviación izquierda, PCR y procalcitonina elevada. Los gram negativos a veces te pueden dar leucopenia con desviación izquierda, igual con elevación de PCR y procalcitonina también. Entonces, si se dan cuenta, hay que sumar la información, porque muchas veces la neumonía intrahospitalaria es difícil de diagnosticar, dado que mi paciente está sedado, no me habla, no me dice nada, entonces a veces es complejo. Entonces, ¿qué sumo? La parte clínica, ¿con qué? Con las imágenes, con la microbiología y con el laboratorio. ¿Y por qué no? También con la gasometría. La gasometría pues me va a ayudar a poder contrarrestar si mi presión de oxígeno
sobre la fracción inspiratoria, pues está en decremento, si la presión de oxígeno como tal está en decremento, si la saturación en las bases arteriales está en decremento, y así yo poder evidenciar si es que hay un deterioro gasométrico del paciente. Eso también es un dato clave para estudiar. Miren, por ejemplo, este paciente que tiene una neumonía basal izquierda, ¿no es cierto? La tomografía es muy aleccionadora en este aspecto, es muy, digamos, reveladora, no se te hace muy complejo de verlo. La radiografía ayuda bastante también, ¿no es cierto? Tú puedes tener una radiografía basal, de repente del paciente, suelen hacerlas, por ejemplo, los intensivistas cuando colocan un catéter venoso central, ponen el catéter venoso central y hacen una radiografía de control a ver si es que por ahí apareció un neumotórax a raíz del procedimiento. Bueno, no aparece y tienes ahí tu radiografía de base, pero de pronto pasan 2 días, el paciente tiene que intubarse o el paciente está hospitalizado, de pronto hace una clínica sugerente de neumonía nosocomial y tienes esta radiopacidad de, digamos, nueva aparición que no estaba al inicio, ¿no? Entonces ahí vas planteando, este es un criterio radiológico. ¿Con esto basta? No, pues tendrías que sumarlo el criterio clínico, de hecho que este paciente debe tener un cuadro clínico de fondo, laboratorial, microbiológico y demás. De igual manera acá, ¿no? Para que veas cómo se afecta y que la extensión puede ser, digamos, puede abarcar bastantes segmentos, más de un lóbulo, etcétera. Entonces, dependiendo en realidad de la magnitud del daño, dependiendo del huésped, las comorbilidades y el patógeno involucrado, que la neumonía se va a presentar de una forma más agresiva o no. También puede ser bilateral, ¿no es cierto?, dependiendo del patógeno. A veces vemos estos casos de neumonía por gamucisis girovechi que se ve pues más en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo pacientes con infección VIH. No es propiamente una neumonía nosocomial como tal, pero muchos de estos pacientes terminan en ventilador mecánico con el riesgo de hacer una neumonía nosocomial a posterior, ¿no? Acá, por ejemplo, más tomografías, ahí pueden ver patrones de consolidación, la flexión parenquimal, el signo del broncograma aéreo, que también se puede ver a nivel tomográfico. Acá está bastante claro, ¿no? Y este es un compromiso intersticial ya, por otro tipo de patógenos. Acá de repente puedes sospechar de otro tipo de germen, de los que está hablando el doctor Sánchez, ¿no? Estos son, por ejemplo, por atípicos, no necesariamente en el contexto de nosocomial. Esta es una, parece COVID-19, ¿no? Que son estas imágenes en vídeo ilustrado de forma nodular, periférica, bilaterales. Acá sí, ¿no? Mira esta neumonía tiene una particularidad que las otras no tienen. Es la cavitación. Si te das cuenta, es una neumonía que se está cavitando. Ten cuidado cuando tengas una neumonía que empiece a cavitarse. ¿Por qué? Porque el patógeno suele ser muy virulento cuando esto sucede. Entonces esto puede verse, por ejemplo, en Staph aureus, sobre todo cuando Staphylococcus aureus produce una toxina que causa a su vez necrosis. Y la necrosis conlleva la cavitación. O también puede verse en Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa, pero son patógenos virulentos que generan necrosis habitualmente por toxinas. Y acá tienes que tener especial cautela. Tienes que ser muy agresivo con tu terapia antimicrobiana, ¿no? Estas son neumonías, este fue un COVID, pero que se presentó dentro del nosocomio en plena pandemia, ¿no? Este es un paciente del hospital, ingresa por otro motivo, esta es su placa de ingreso, y durante la estancia hospitalaria hace este infiltrado, digamos, alveolo intersticial bilateral, que termina siendo COVID-19, un virus que causa una neumonía nosocomial, ¿no? Muy bien, el diagnóstico microbiológico entonces permite adecuar el tratamiento antibiótico y mejorar el pronóstico. De hecho, que saber qué patógeno es el que está involucrado me va a facilitar muchísimo el tratamiento, porque salir de mi terapia empírica y dar una terapia dirigida, ¿no? Además, acuérdate que debo pedir los cultivos cuantitativos, hemocultivos, toracocentesis en caso de que haya derrama pleural accesible. Puedo pedir también detección de antígenos para hacer diagnósticos de otra índole, no necesariamente a través de los cultivos microbiológicos, sino a través de, por ejemplo, la medición de antígenos de Legionella y Streptococcus pneumoniae en orina. Eso no solemos hacerlo acá, a veces por limitaciones en los recursos, pero existe. La otra es que Legionella tenemos una poca frecuencia de Legionella neumófila. Legionella es más de otras áreas, digamos, geográficas, pero también vale, ¿no? La detección de antígenos víricos de acuerdo con el contexto. Y también garantizar que la muestra de esputo sea de buena calidad, ¿no? Suele ser de buena calidad cuando los leucocitos son mayores o iguales a 25 por campo y menos de 10 células epiteliales para que sea considerada una buena muestra, ¿no?
Ahora, en ventilación mecánica, la aspiración simple a través del tubo endotraqueal, el lavado bronquial alveolar o el cepillado o el telescopado bronquial por fibrobroncoscopía suelen ser procedimientos estándar de realizarse, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Eh, También esto está indicado sobre todo porque es un procedimiento invasivo para obtener una muestra microbiológica en pacientes que no presentan mejoría después de las 72 horas de una terapia empírica. Y no se olviden que estamos en la época de los PCR, las pruebas moleculares son las que en realidad son las que más nos rodean en estas generaciones nuevas de médicos. Entonces, los cultivos, si bien siguen siendo el gold estándar en enfermedades infecciosas, no olvidar que estamos en una época donde a través de métodos moleculares podemos llegar al diagnóstico de forma mucho más rápida. Entonces puedes pedir, por ejemplo, PCR multiplex a través de hisopados nasofaringios o a través de muestras de lavado bronquial alveolar, en donde se testean una multiplicidad de bacterias en simultáneo, aparte de virus, aparte de gérmenes atípicos y demás. Y aparte, quiero que veas esta columna de la derecha, también testea genes de resistencia en simultáneo. Entonces, no es un cultivo, es un PCR multiplex, que lo que va a hacer es identificarte los genes de la bacteria, decirte qué gen está presente y al mismo tiempo también te puede ir adelantando de que ha detectado ciertos genes de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente yo puedo identificar una Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, en un paciente, digamos, que tiene una neumonía asociada a ventilación mecánica y a su vez me arroja el gen KPC positivo. Entonces es una Klebsiella pneumoniae KPC, ¿no? Entonces yo ya sé que tiene una carbapenemasa y ya en base a eso sé que mi mejor tratamiento será ceftazidima vivac. Entonces, muy importante. ¿Cuánto demora un PCR multiplex? Más o menos 2 horas. A diferencia de un cultivo que te puede tardar 3 días en crecer, ¿cierto? Entonces acá el beneficio de la prueba, que es muy costosa por si acaso, es que la rapidez del diagnóstico, ¿sí? Ese es el verdadero beneficio del prueba. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo pueda tener un patógeno multiresistente? Bueno, el estar hospitalizado de por sí ya es un factor de riesgo. O sea, que tu infección sea asociada al cuidado de salud ya es un factor de riesgo, ¿no? Muchos médicos o personal asociado o relacionado a la atención sanitaria, cuando enferma suele tener un patógeno también distinto, ¿no? Pacientes que tienen antibiótico terapia en los últimos 3 meses antes de ingresar. En Perú somos como que antibióticos de forma muy rápida, se prescriben o se automedican de forma muy rápida. Una faringitis pues no deja de tener amoxicilina, no deja de tener levofloxacino, no deja de tener acitromicina, o me equivoco. Es muy sencillo. Entonces, cuando un paciente llega al hospital, no es algo inusual que te diga, sí, pues el mes pasado tomé amoxicilina porque estaba mal de la garganta. Bueno, eso es un factor de riesgo para tener un patógeno multiresistente. La alta prevalencia de multiresistencia en la unidad de hospitalización, o sea, por ejemplo, en la UCI de mi hospital, claro, hay una alta incidencia de Acinetobacter baumannii, carbapenem resistente, ¿no? Entonces, también conocer mi mapa microbiológico es muy importante. La inmunosupresión actual, la colonización que pueda tener el paciente, bien la actual al ingreso o bien por los patógenos multiresistentes. ¿Cómo sería la colonización al ingreso? Bueno, en algunas realidades, desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se le toman cultivos de vigilancia epidemiológica. Cultivo, por ejemplo, de fosas nasales o hisopados rectales para saber qué tipo de patógenos tiene el paciente al momento de su ingreso y si es que en caso el paciente se descompensara, qué tipo de gérmenes son los que lo colonizan para saber qué terapia empírica debería ir iniciando, ¿no? Es una información muy relevante. Bueno, entre otras. Hay scores para diagnosticar neumonía nosocomial. Uno de los scores más conocidos es el score CEPIS. La verdad es que yo con los scores no soy muy amigo porque te tienes que estar memorizando cuánto vale cada ítem, cuánto vale cada puntaje, qué puntaje le doy a qué variable, bajo qué rango de etc. Pero si te das cuenta, el score no dice nada que tú no puedas deducir. ¿Qué quiere decir? Que el score trata de acoplar variables clínicas, laboratoriales, gasométricas, imagenológicas y microbiológicas para llegar al diagnóstico. ¿No es cierto? Entonces, variables clínicas, si el paciente tiene fiebre o va a medir la temperatura, y las secreciones que te comenté, las secreciones bronquiales. Esas son sus 2 variables clínicas a evaluar. Luego, variables laboratoriales, los leucocitos. Variables gasométricas, el PAFI. Variables imagenológicas, la radiografía. Y variables microbiológicas, el cultivo. Entonces, si te das cuenta, en realidad, si tú sabes bien tu teoría, pues en realidad no tienes que depender de un score, porque el score, como te digo, es algo bien
A veces te ayuda mucho, sobre todo si es que no estás familiarizado con ese tipo de diagnósticos, pero a veces no, en realidad. O sea, un puntaje de 7 sí es, un puntaje de 6 ya no es. La verdad es que a mí no me gustan mucho los scores, pero no puedo dejar de mencionarte de que existe el score CEPIS para tratar de sumar, digamos, puntaje y así estimar el riesgo de que el paciente pueda o no tener una neumonía intrahospitalaria. Pero si tú conoces bien tu teoría, si conoces el espectro clínico, las manifestaciones laboratoriales, imaginológicas, microbiológicas y gasométricas, pues podrías, pues, digamos, conducirte sin depender del score. ¿Ok? Acá hay un algoritmo también para el manejo de la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilador que parte desde la sospecha y trata de recopilar lo que te acabo de mencionar, pero de repente un poco más ampliado. Es decir, si hay fiebre o si hay cambios en las secreciones. ¿Eso sumado a qué? A si hay cambios en los biomarcadores inflamatorios a nivel del hemograma, discúlpame, o alteración del PAF en la gasometría. A esto le sumas, ahora sí, biomarcadores inflamatorios como PCR y procalcitonina. Si quieres, haces tu score ya. Y luego las imágenes, radiografía de tórax, si hay nuevo infiltrado, broncograma o habían infiltrados que han empeorado. Ahora, a eso, la parte microbiológica. ¿Para qué? Para que puedas identificar el germen. Si el paciente tiene esputo espontáneo, pues en buena hora, pero si no, está el aspirado traqueal, el lavado bronquialveolar, los hemocultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Estableces un tratamiento empírico en base a los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, si es que es una neumonía tardía, evidentemente, y también tomas en cuenta tu mapa microbiológico local. ¿Cómo es eso del mapa microbiológico local? Pues no es una neumonía nosocomial en la UCI del Hospital Loaiza, que en la UCI del Hospital 2 de Mayo, que en la UCI de Cayetano Heredia, y tampoco es igual una neumonía nosocomial en el pabellón de medicina que en el pabellón de cirugía, y tampoco es igual que en el pabellón de medicina de Huaraz o de Huancayo. Es decir, cada lugar tiene su propia microbiología y esta a su vez tiene su propio perfil de susceptibilidad. Por ejemplo, yo cuando estuve en Huancayo, por ejemplo, yo podía usar ceftazidima para la neumonía nosocomial. ¿Por qué? Porque en ese entonces la ceftazidima o las pseudomonas que ahí causaban neumonías nosocomiales eran susceptibles a la ceftazidima. Acá en el Hospital 2 de Mayo, donde yo trabajo actualmente, sería una locura usar ceftazidima porque todas las pseudomonas son resistentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no te puedo dar una receta de cocina y decirte, este antibiótico vas a usar siempre en las neumonías. No, porque las realidades son diferentes. Yo debo conocer mi mapa microbiológico para saber qué terapia empírica es la mejor en el lugar en el que me encuentro. ¿Ok? Entonces, terapia empírica es aquella terapia que yo brindo cuando todavía no sé qué patógeno es. ¿En qué se basa mi decisión? Mi decisión se basa en la probabilidad de determinado patógeno, en mi mapa microbiológico, en mi huésped, el riesgo del paciente, la gravedad del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, pero ya tengo el germen. Ah, ya, después de 3 días, de pronto ya tengo el germen, tengo su susceptibilidad. Entonces ya puedo dar una terapia dirigida. Entonces yo le había iniciado 2 antibióticos, ya no los necesito, solo necesito uno de ellos. Yo le había iniciado un amplio espectro, ya no necesito que sea un amplio espectro, ahora solamente puedo reducir el espectro al patógeno identificado. Eso se llama deescalamiento. Y luego establezco la duración del tratamiento. Puede ir de 7 días, de 14 días, más, menos, dependiendo de qué diagnóstico específico tengo. O sea, por ejemplo, si tengo una neumonía asociada a ventilación mecánica por Acinetobacter baumannii, que es extremadamente drogoresistente, es decir, solo susceptible a colistina, definitivamente le daré 14 días. Si de pronto es una neumonía intrahospitalaria, pero es una E. coli B, le puedo dar 8 días. Si es una pseudomonas aeruginosa pansensible, le puedo dar 8 días de tratamiento. Entonces, el tiempo de tratamiento va a depender de la gravedad y del patógeno involucrado. En pacientes críticos, evidentemente tienes que optimizar adicionalmente la ventilación mecánica y el soporte vital y la importancia de monitorizar la hemodinamia y la tensión integral en la UCI, ¿no? Por eso ahora es muy importante establecer programas de PROA, ¿no? Los llamados gestión de antibióticos, antimicrobial stewardship, son las unidades de PROA que ahora los hospitales están teniendo, ¿no? Acá se promueve pues la utilización de nuevos agentes antimicrobianos dirigidos a patógenos específicos y las estrategias combinadas en caso de infecciones graves, ¿no? A ver, mira,
terapia empírica de neumonía intrahospitalaria te puedo brindar? Acuérdate que esto no es una receta de cocina, pero te voy a dar de repente algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, paciente que no tiene factor de riesgo para patógenos MDR. Entonces tengo que cubrir los gram negativos habituales que te he mencionado, ¿no? Tipo Klebsiella, Pseudomonas, etcétera, sin necesidad de coberturar MARSA en todos los escenarios. ¿Cuándo cubro MARSA? Cuando es una neumonía bilateral, multifocal, multilobar, hay descompensación hemodinámica, de pronto que hay cavitación en la neumonía. Es decir, tengo variables específicas para sospechar el MARSA. A ver, entonces, ¿qué antipseudomonales podría considerar en este tipo de paciente que tiene poco riesgo de gérmenes MDR? Bueno, cefepime, una cefalosporina de cuarta, piperacilina tazobactam también, bastante bueno. Y si considero que sí puede haber un Staph aureus meticilino resistente asociado, entonces tendría que de repente sopesar otro antibiótico adicional que ahorita te comento, como por ejemplo vancomicina o linezolid. ¿Ok? Ahora, si el paciente sí tiene riesgo de patógenos MDR, ahora tienes que ampliar, digamos, ¿aló? ¿Sí? Puede continuar, doctor. Creo que hay un micrófono prendido que por ahí está sonando. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué cobertura podría ampliar para este tipo de patógenos MDR? Bueno, cobertura antizoomonal que he mencionado, cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam, si tu mapa microbiológico así lo permite. Pero de pronto que en tu mapa microbiológico me dices, no, doctor, las pseudomonas de mi hospital es prácticamente resistente a ceftazidima, cefepime, a todas las cefalosporinas, a veces que se salva piperacilina, tazobactam. Bueno, entonces ahí podrías utilizar un carbapenem mayor, tipo meropenem, tipo imipenem, ¿no? En infecciones severas podrías hasta considerar agregar una aminoglucosia o fluoroquinolona tipo amicacina o levofloxacino respectivamente por el riesgo de bacteremia que pueda existir, ¿no? Pero son casos muy puntuales donde yo le doy, por ejemplo, meropenem más amicacina, ¿no? Ahora, adicional, si el paciente tiene riesgo de gérmenes MDR, hay que considerar MARSA, ahora sí, y podrías agregarle vancomicina o linezolid. Por ejemplo, le estás dando cefepime y agregas vancomicina, o le estás dando meropenem y agregas linezolid, ¿no? Entonces, todo esto, acuérdate, no es una receta de cocina. Tienes que basar esta decisión en la gravedad clínica, la exposición previa a antibióticos, la prevalencia local de resistencia, etcétera, y siempre evaluar la posibilidad de deescalar a las 48, 72 horas, siempre con un cultivo en mano. Nunca se deescala a ciegas. Entonces, para deescalar, es que yo ya tengo el germen involucrado. Y yo ya sé que de pronto no necesito 2 antibióticos, solo uno. No necesito un espectro tan ampliado, necesito un espectro más reducido, etcétera, etcétera. Acá tienes, por ejemplo, algunas guías que tratan de darte combinaciones, pero acuérdate que la combinación ideal, pues, no es estándar para todas las realidades, sino que vas a ver cuál es el riesgo de germen MDR que tiene mi paciente, la gravedad clínica que tiene mi paciente y mi mapa microbiológico local. Hacemos para prevenir, pues, las medidas de control de infecciones, tipo higiene de manos, muy importante el uso de EPP, o protocolos en pacientes ventilados como elevación de la cabecera, la higiene oral regular, la aspiración subglótica para disminuir la colonización de la vía respiratoria superior y los protocolos de sedación y estrategias de destete de la ventilación mecánica. La idea es que salga del ventilador pronto, ¿ok? En la medida de lo posible, evidentemente, pero la idea es que su tiempo en ventilación mecánica sea digamos, el mínimo necesario. A nivel de estrategias institucionales, los programas de vigilancia epidemiológica para detectar brotes y monitorear la adherencia a medidas preventivas, la capacitación continua del personal sanitario en prevención de infecciones nosocomiales es importantísima, y las actualizaciones de las guías, básicamente para ver qué tipo de medida integrada puedes brindarle a tu institución, ¿no? Acuérdate que las guías deben ser idealmente desarrolladas localmente basadas en los mapas microbiológicos locales. Entonces, para resumir, la neumonía intrahospitalaria sigue siendo un reto importante en la atención hospitalaria, afectando la morbilidad y mortalidad de los pacientes críticos. Una adecuada comprensión de su fisiopatología, la identificación temprana y la correcta aplicación de estrategias terapéuticas y preventivas son claves para mejorar los resultados clínicos. Evidentemente hay todavía desafíos actuales y los seguirá existiendo, como es el aumento de la resistencia antimicrobiana y la variabilidad de los patógenos implicados que hacen
necesario el desarrollo de nuevos antibióticos y métodos de diagnóstico cada vez más rápidos, entre ellos tenemos los moleculares, y la integración de los programas tipo PROA y las medidas preventivas basadas en las brechas siguen siendo todavía una prioridad. Ahora, a futuro se espera pues que la investigación continúe avanzando en el aspecto de la inmunomodulación. Muchos de los antimicrobianos del futuro ya no van a ser antimicrobianos como tales, sino van a ser inmunomoduladores, y las terapias adyuvantes, ¿no? Que ahorita están muy en boga y bueno, todavía están en estudio. Así también como el diseño de estrategias personalizadas para el manejo de la neumonía intrahospitalaria. Y por último, la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Esto se tiene que trabajar, digamos, a la par, el intensivista con el infectólogo, con el epidemiólogo, con todas las, en realidad, las especialidades involucradas son las que tienen que actuar, digamos, de forma articulada para poder darle el mejor beneficio clínico al paciente. Actualizar constantemente los protocolos de atención también es esencial para enfrentar retos emergentes en el ámbito hospitalario. Ok, muchas gracias por la atención. No sé si de repente pueda contestar algunas preguntas en los siguientes 5 minutos. Sí, doctor. Sí, ¿le puede comentar las preguntas? A ver, quedo atento. ¿Qué medidas preventivas como personas de salud podemos tomar para bajar la incidencia? Bueno, yo diría que hay que trabajar articuladamente con epidemiología. Epidemiología debe formar comités, como por ejemplo los comités de control de infecciones intrahospitalarias. Esa de repente debería ser una primera medida a tomar, es decir, establecer equipos de trabajo. Sin equipos de trabajo, digamos, como estrategias individualistas, pues poco se puede hacer. Equipos de trabajo que establezcan protocolos estandarizados, así independientemente de las personas, los protocolos se establecen en la institución donde uno se encuentra, ¿no es cierto?